Buenos días a todos mis amados hermanos. Que el Señor los continúe bendiciendo. Para mí es una bendición poder estar con ustedes. Estamos estudiando Primera Timoteo. Estamos en Primera de Timoteo y estamos siendo muy bendecidos con la palabra. Felicidades este domingo. Qué lindo poder llegar a ustedes. Hoy es el último día del mes de enero. ¿Cómo se va el tiempo? Rápido, ya estamos en el último día de enero. Ya mañana entramos al mes de febrero. Quiero saludarlos a todos. Carlitos García, Dios te bendiga. Dice, buenos días, pastor. Buenos días, Carlitos. Quiero saludar a todos mis hermanos en México, en Centroamérica, allá en Guatemala, en El Salvador. Brian, Dios te bendiga. Quiero saludar también a todos mis hermanos en Sudamérica, en todos los diferentes lugares de Ecuador, en Ambato, en Riobamba, en Guayaquil, ahí en Quito, muchos hermanos. Dios los bendiga a todos, en Pelileo. Gracias, hermanos, porque ustedes constantemente se conectan para escuchar la que edifica, esta palabra que nos ayuda a crecer. Saludo a mi hermano Eduardo Rivera, el Señor lo continúe bendiciendo y restaurando, que esté sanito, queremos que esté sanito. Gloria a Dios. También quiero saludar y felicitar a mi hermano Horacio Pacheco y su esposa, que en esta mañana nos mandó a saludar muy efusivamente. Que el Señor le continúe bendiciendo, hermano Horacio. Saludos, hermana Alejandra, a todos mis hermanos pastores en la gran República Mexicana. Que Dios me los bendiga a todos. Y ustedes que están aquí en Estados Unidos, Dios los bendiga. Pastor Cayetano Ceja, que el Señor le bendiga. Hermano Berna, todos los pastores de Washington, hermano de allá de, me parece que es de, bueno, se me olvidó el nombre de la ciudad donde está el hermano Nolasco. Dios lo bendiga, mi hermano Nolasco y su esposa. Dios los guarde a todos. Gracias al Señor que estamos deseosos de oír la palabra, deseosos de ser bendecidos. Vamos a hacer una oración. Padre, gracias en esta preciosa mañana para nosotros los que estamos aquí y bendiciones para todos los que están lejos, Señor. Gracias porque nos unes a través de la tecnología, nos unes a través de Facebook. Gracias, Padre, porque tenemos esta bendición de predicar en vivo. Qué bendición, Señor. Antes no podíamos predicar en vivo, era muy caro predicar en vivo en la televisión. Ahora tenemos la gran bendición de predicar gratis. Y como dice tu siervo Lalo, Señor, que aprovechemos mientras no nos quiten los medios de comunicación, para que cuando llegue el día que quiten los medios de comunicación, nosotros los hayamos exprimido, los hayamos usado al máximo. Señor, gracias en este día. Sabemos que nos quieres bendecir con la epístola de Primera Timoteo, quieres que extraigamos todas las joyas preciosas, los diamantes que están escondidos en cada palabra del apóstol Pablo, para que sea edificante a nuestra vida. Señor, en tus manos preciosas estamos y te damos las gracias. Amén y amén. Gloria a Dios. Entonces les decía, mis amados hermanos, que estamos en Timoteo, estamos timotenciando, y yo estoy pero impresionado, estoy de las palabras que nos enseña Pablo. De verdad, si uno quiere ser un buen cristiano, uno tiene que estudiar a Pablo. ¿Por qué tenemos que estudiar a Pablo? Porque Pablo fue un hombre que vivió a Cristo. O sea que él entendió lo que es la economía de Dios, entendió el por qué Dios entró en los hombres. Y eso es muy importante, hermano. Me recuerdo que hace muchos años, cuando yo estaba joven, yo vivía en Guatemala y me encontré con un hermano teólogo. Y ese hermano teólogo me dijo que él no creía que Dios estaba dentro de las personas. O sea que él me dijo que no, que eso no era bíblico, decir que Cristo está dentro de nosotros. Y me daba risa a mí porque yo decía, yo no quiero ser teólogo.
porque si después que uno es teólogo, uno empieza a decir que Dios no vive adentro de uno, yo no quiero ser teólogo. Otra cosa, cuando miraba a los testigos de Jehová, no quiero ser testigo de Jehová. ¿Por qué? Porque no creen que Jesús es Dios. O sea que yo le doy gracias a Dios que aunque estaba joven y no era teólogo, no me vacilaban. Porque ese es el problema, que a muchos se los vacilan. Como por ejemplo a los católicos, ¿verdad? Ellos se los vacilan. Los curas les dicen las cosas son así, 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 y ellos no leen la Biblia. Por eso le doy gracias a Dios yo, porque yo tuve la bendición de leer la Biblia. En mi hogar no se prohibió leer la Biblia. En el hogar donde Dios me permitió nacer, mi mamá le gustaba leer la Biblia. Mi tío, aunque al principio estuvo en contra de la Biblia, ya cuando mi mamá, él empezó a leer la Biblia y después se convenció que él era un hereje y un ateo antes de leer la Biblia. Pero yo lo que quiero decirles es de que cuando uno lee la Biblia, uno sabe quién está hablando la verdad, aun cuando uno no sea un experto, aun cuando uno no sea teólogo, uno sabe cuando alguien está enseñando bien. Porque, por ejemplo, a mí no me pudo capturar ningún grupo me pudo capturar. Habían vecinos católicos, testigos de Jehová, mormones, póngale de todo, pero ninguno me pudo capturar por una razón, porque desde que tenía 5 años me pusieron a leer la Biblia. Y por eso me llama la atención a mí Timoteo, porque Pablo le dice, Timoteo, tú, dice, tienes una fe buena, no es fingida. Y la primera que la tuvo en tu familia, le dijo, fue tu abuelita, tu abuelita Loida. Ella fue la que tuvo la fe antes que ustedes y luego se la traspasó a tu mamá, pero no es herencia, pues, sino enseñada, pues, hablando las escrituras, abriendo las escrituras. Entonces le dijo que él lo admiraba porque él tenía la fe de su abuelita y la fe de su mamá y que era una fe genuina. Entonces cuando Pablo llegó a predicar a Éfeso, se lo ganó para Cristo. Y ya cuando Pablo le explicó cómo era, porque él estudió el Antiguo Testamento, él las escrituras, el Antiguo Testamento era el que él tenía y estudió, gloria a Dios. Entonces pudo entender lo que Pablo le explicó, al grado que, miren cómo dice Timoteo, verdadero hijo en la fe, no en la ley. Timoteo conocía la ley, pues su mamá era judía, su abuelita era judía, aunque él tuvo un papá griego, su abuela y su mamá son los que lo instruyeron judío, pero luego ya convertidos, eran judíos convertidos. Así que gracias a Dios que Pablo encontró a un Timoteo y lo tomó como compañero. Pero, ¿por qué estoy hablando de esto? Muchas personas les enseñan mal y ellas caen en la trampa debido a que no, no son lo que dice Tito 1.8. Veamos lo que dice Tito 1.8. Después vamos a estar en Tito, pero ahorita estamos en Timoteo. Pero mira cómo dice Tito 1.8. Dice que los siervos de Dios deben de ser hospedadores, amantes de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo. Dueño de sí mismo. Esa palabra siempre me ha impresionado a mí. ¿Cómo es un hombre que es dueño de sí mismo? Dueño de sí mismo. Porque hay muchos que no son dueños de sí mismos, otros son dueños de ellos. Después vamos a hablar de eso, pero lo que quiero yo es que ustedes vean que cuando uno es dueño de sí mismo, uno tiene cualidades. Uno es hospedador, uno es amante de lo bueno, uno es sobrio, justo, es santo. Eso quiere decir dueño de sí mismo. Gracias a Dios porque Pablo nos enseña muchas cosas. Y por eso siempre yo les digo, porque en eso fue lo que me inicié, que Pablo es confiable, porque Pablo aprendió a vivir a Dios.
y se lo enseñó también a Timoteo. Entonces, cuando nosotros leemos los versículos del 1 al 11, porque este va a ser mi penúltimo mensaje de los versículos del 1 al 11. Voy a predicar 5 mensajes de los versículos 1 al 11. 5 mensajes. Este es el cuarto mensaje, pero el objetivo al estar repitiendo muchas cosas que ya dije y las vuelvo a decir, es porque yo quiero que estemos bien familiarizados con el capítulo 1, porque después del versículo 11 vamos a entrar al 12, que es el testimonio del gran apóstol, el testimonio de lo que él era como blasfemo. O sea que él primero nos pone todo lo que Dios quiere de nosotros para que se predique un evangelio glorioso. Y eso es muy importante. Por eso el versículo 11 dice, según el glorioso evangelio del Dios bendito que a mí me ha sido encomendado. Entonces Pablo quiere que nosotros a predicar un evangelio glorioso, un evangelio glorioso. Estoy tomando mi tiempo y voy despacio porque el estudiar la Biblia apresuradamente, pues lo que va a producir en nosotros son conceptos apresurados, que no van a estar centrados. Y yo quiero ser una persona dueña de mí mismo, quiero ser una persona templada. El apóstol aquí en estos versículos del 1 al 11 tiene una carga y es la economía de Dios. Usted lo puede leer en el original o en alguna otra versión que usted busque porque hay 100, casi más de 100 versiones para estudiar. Y la palabra donde dice que el prestar atención a fábulas de viejas y a genealogías interminables, que eso acarrea disputas. Entonces nosotros no podemos inclinarnos a cualquier cosa. Por eso le dije, el que estudia la palabra no lo capturan fácilmente los errores, mucho menos lo van a capturar las diferentes doctrinas. Hay hermanos que están en diferentes doctrinas, pero tienen que despertar, tienen que venir a una mente sensata, tienen que poner atención a lo que se predica, porque el apóstol Pablo dice que debido a que habían en la iglesia de Éfeso fábulas profanas y genealogías interminables, había disputa entre ellos. Entonces les tuvo que dar un mandamiento, les dijo por medio de Timoteo, no enseñen cosas diferentes. Ustedes han notado que la carga del hacemos lo mismo. Por eso ayer que tuvimos seminario, se lució esa parte en nosotros, que no estamos enseñando cosas distintas. Los que nos ven se dan cuenta que nosotros enseñamos lo mismo, todos, porque hay un propósito. O sea que el mismo apóstol dice que hay un propósito. Mira, después de que dice que hay fábulas y genealogías interminables que causan pleitos entre nosotros, o sea que tú tienes que saber qué te han ministrado. Si tú eres un pastor que cualquier cosa le ofende de otro pastor, si eres un pastor que cuando oyes a otro pastor tú inmediatamente no estás de acuerdo con él, si tú estás en esa clase de vida, eso significa que tú estás en diferentes enseñanzas. Yo estoy de acuerdo que nosotros examinemos las cosas, porque Pablo dice que examinemos todo. O sea que tú tienes que escuchar a un siervo de Dios y saber si ese siervo está pegando en el centro de la revelación divina. Tienes que tener esa capacidad. Si yo la tuve cuando era un jovencito, ¿cuánto más no la vas a tener tú que eres un adulto? Pero
también tienes que tener cuidado por el otro lado porque estás ministrado en tu espíritu al grado que todo en ti causa problema. Todo, aún la verdad te va a causar problema. Cuando estás mal ministrado, aunque Cristo mismo te hable, no te va a convencer, porque estás mal ministrado y estás enfermo de la conciencia. Por eso quiero que hoy estudiemos bien despacito, porque, como te dije, voy a dar 5 mensajes de los versículos 1 al 11, y aunque algunas cosas las vuelvo a repetir, otras se ensanchan, otras nos agrandan. Entonces, por favor, ponme atención a lo que yo te estoy compartiendo en esta mañana. Dice que todo eso que son fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas. Por eso te dije que si tú eres uno de los que tienen disputas, de los que estás con tu opinión versus la opinión de 40,000 personas, entonces no te han edificado. Entonces no te han metido a la economía de Dios. Porque lo importante en estos primeros 11 versículos es meternos a la economía de Dios, que es por fe. Meternos a la economía de Dios, que es por fe. Tú sabes que el apóstol Pablo en su tiempo tenía un problema serio, porque habían tantas corrientes que querían capturar a los hermanos en sus pensamientos y desviarlos. O sea que el problema es que la iglesia del Señor desde su inicio no se desarrolle y no madure. O sea, esa es la lucha de Satanás. Todo el tiempo Satanás va a estar metido en las congregaciones, impidiendo el desarrollo y crecimiento de los hermanos en su espíritu. Todo el tiempo. Y entonces los va a tener ocupados en lo que representan las fábulas y las genealogías interminables. O sea que infinidad de asuntos van a estar metiéndose a la iglesia con tal de retirar a los hermanos de la economía de Dios. Así que, por un lado, van a haber fábulas, por otro, genealogías. Ya explicamos lo que son fábulas y lo que es genealogías. Van a haber disputas, siempre va a estar peleando un hermano contra otro, que no es así, que no, que la Biblia dice, que la palabra dice, y como todos se basan en la palabra, pero ignoran que detrás del estudio de la palabra hay un diablo, hay un demonio, hay un espíritu malo, hay ángeles caídos, o sea que por eso nuestra vida cristiana es una batalla. Y por eso es que tenemos que estudiar detenidamente para llegar a la purificación de nuestro hablar, a la purificación de nuestro mensaje. O sea que no estamos llamados a predicar cualquier cosa. Como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente enseñanza. Wow, yo me quedo, hermano, y digo, Señor, pero nosotros estamos tan norteados. ¿Por qué nosotros los cristianos estamos tan perdidos, hermano, que todos enseñamos cosas distintas? Todos. Usted se junta con un pastor bautista y él le da su punto de vista de la Biblia bautista. Se junta con un pastor presbiteriano, él le da a usted el punto de vista de la Biblia desde el punto de vista presbiteriano. Si usted se junta con un metodista, el hermano le va a dar su opinión e interpretación de la Biblia de acuerdo al método. Si usted se junta con un pentecostal, el pentecostal le va a dar su punto de vista de la Biblia a usted de acuerdo a los dones milagrosos y al movimiento carismático, etcétera, etcétera. Si usted se junta con un católico, el mismo pasaje le dice, no, esto no es así, esto quiere decir esto y esto y esto. Si se junta con un mormón, el mormón le va a decir, disculpa, pero eso no es así, es así, 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 así. Si usted se junta con un hermano de la ciencia cristiana, le dice, no, tú estás mal, a ti te han enseñado mal, mira, las cosas son así, 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 así. Ahora yo te pregunto a ti, ¿no son esas diferentes doctrinas?
Sí, aún entre los cristianos pentecostales es donde más pleito hay. Ellos son más peleoneros que cualquier otro grupo, entre ellos mismos. Las ramas pentecostales, hermano, abundan, hay de todas direcciones, colores y sabores. Y cada uno quiere decir y demostrar que está en lo correcto. Ahora, yo no estoy aquí, hermano, para decirte lo mismo. Entonces me contradiría. Y si yo estoy aquí para decirte, no, hermano, es que no es así, es asá. Yo estoy aquí para invitarte a que estudiemos la Biblia. Estudiemos la Biblia, pero estudiémosla bajo contexto. Leámosla y leámosla y leámosla. Por eso yo te invito, escucha los 5 mensajes que yo voy a predicar de Primera de Timoteo 1, del 1 al 11. Examínalos y te vas a dar cuenta que nosotros estamos estudiando para no caer en el error de enseñar distinto. Una de las victorias que tiene este ministerio es que todos hablamos lo mismo, todos predicamos lo mismo, todos sentimos lo mismo, todos amamos a los hermanos. Y si alguno de los hermanos se empieza a torcer, tratamos de que no se tuerza, pero si no se tuerce, la misericordia de Dios, pero si se tuerce es porque no ama la palabra en su pureza, pero tampoco es enemigo de nosotros. No es enemigo, ¿por qué? Porque puede ser que después, al correr de los años, lo podamos rescatar. Pablo, cuando estudiamos Gálatas, nos da un ejemplo, pero maravilloso, de cómo se debe de tratar a los hermanos. Porque en el Nuevo Testamento las cosas son distintas, hermanos. En el Nuevo Testamento nosotros no podemos estar en disputas, no podemos estar en pleitos. Es más, en el Nuevo Testamento se nos dice que amemos a nuestro enemigo. Y yo, para tu información, te quiero decir que es raro el hermano que entiende el Nuevo Testamento. A todos les gustan los salmos. Si tú te pones a leer en el Facebook, tú te vas a dar cuenta de los comentarios de los hermanos. Todos se basan en los salmos. El Señor está contigo, el Señor no te dejará, el Señor no te desamparará, el Señor aquí, el Señor allá, con un tienes que pensar positivamente, tienes que confesar tu victoria. Yo declaro que estás libre, yo declaro que está pagado tu carro, yo declaro que tu casa está pagada. Y a la gente, hermano, que es tontita, pues la hacen que abrace toda esa jerga, toda esa, todo ese palabrerío, hermano. Por eso me gusta mucho Pablo, porque Pablo dice, de aquí en adelante nadie me cause molestias, porque yo llevo en mi cuerpo las marcas de Cristo Jesús. Hermano, Pablo nos enseña a crucificar nuestra carne. Pablo nos enseña, hermano, que seamos personas bien cuerdas, hermano. Nada menos, fíjese lo que él nos enseña, tenemos la mente de Cristo. Entonces, yo pues le doy gracias al Señor porque, como dice mi hermanito Eduardito, dice, pura prosperidad y positivismo y declaración. Sí, hermano. Ese es un círculo vicioso entre los cristianos pentecostales. Es un círculo vicioso, dañado, hermano, dañado. Y los hermanitos pues tristemente abrazan esa clase de hablar. Pero cuando ya tú les quieres mostrar el hablar claro de Dios, se rehúsan. Mira, dice, ni presten atenciones a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas más bien que la economía de Dios. O sea, está diciendo Pablo, eso no es la economía de Dios. Que ustedes oigan a todas estas clases de predicadores. Ahí hay unas hermanas predicadoras, hermana, que están, pero todo el tiempo declarándole a las hermanas su libertad y su positivismo y su victoria, hermano. Eso no las va a llevar a ninguna parte. El mensaje exterior y objetivo no va a ninguna parte. La tristeza porque hay hermanos que a unas cosas le atinan y a otras no le atinan.
Una vez me recuerdo que me llamó la atención porque un hermano predicó un mensaje bien bonito predicó el mensaje. Entonces yo dije, voy a ver en la página de él qué otros mensajes. No, hombre, en el otro la riega. En el otro mensaje de una vez dije, no, a este pobre cuate no lo vuelvo a oír. Y así hay hermanos que yo veo que se meten y hablan cosas bonitas por un lado, pero por el otro hermano, de una vez tiran al suelo lo que están hablando. Como hay un hermano que le he leído sus comentarios, un día habla de la gracia bien bonito y el otro día dice que la Torah no la quitó Cristo, que la Torah no la quitó Cristo, que dice lo que quitó fue la ley. Entonces, pues, si la Torah es la ley, hermano. Los 5 libros de la Biblia, Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, eso le llama el judío la Torah. Y esa es la ley. Esa es la ley. Yo no sé por qué los hermanos no buscan cómo tener un hablar sobrio, un hablar templado, un hablar correcto. Es la economía de Dios. Por eso dice que todo lo que no es la economía de Dios no edifica. Por eso les dije, noten, busquen la palabra edificación y se van a dar cuenta que yo no estoy mintiendo. En el original la palabra edificación es stewardship, que es administración, que es economía, que es el plan de Dios, que es el propósito eterno. Entonces, esa palabrita es el centro del capítulo 1 de Primera Timoteo. Y si usted no lo alcanza a ver, usted se pierde el mensaje de Primera Timoteo, aunque predique 1000 mensajes y estire y reestire y jale y empuje. No está atinándole a lo que Pablo estaba buscando. Tenemos que pedirle a Dios que nos abra nuestro entendimiento. Si los hermanos siguen leyendo, llegan a la parte de la mujer y allí son pero bien legalistas, porque al llegar, quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira ni contienda, así mismo que las mujeres se atavíen. Fíjese, el versículo 8 lo ignoran totalmente y se van solo a atacar a las mujeres, que no hay pastoras, que aquí, que allá, que esto, que el otro, y en vez de leer, mire, quiero pues que los hombres oren en todo lugar. O sea que antes de que entiendas por qué dijo a la mujer, no le permito enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, ¿por qué no te pones a orar? Quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira ni contienda. ¿Pero qué? En cuanto empiezan a leer los versículos de la mujer, empiezan a tener contiendas y enojados y esto. Yo he visto cómo un predicador predica enojado, hermano. Enojado. Mire, yo a veces me he enojado, pero yo me enojo cuando hay razón. Pero esos hermanos se enojan al grado que empiezan a insultar a las hermanas por la manera de vestirse y por la manera de predicar y todo, hermano. Entonces tengamos mucho cuidado porque la Biblia no es para contienda, la Biblia no es para disputa, la Biblia es para que la economía de Dios, que es por fe, sea predicada. Eso dice, eso te encargo ahora. Timoteo, eso te encargo que haya mayordomía en las iglesias, mayordomía, pero no la mayordomía que predican los hermanos, sino la mayordomía de este contexto. La mayordomía de este contexto es no enseñar diferente doctrina, sino enseñar el glorioso evangelio del Dios bien dicho, el glorioso evangelio del Dios bien dicho. Fíjense que muchos no dicen bien a Dios, no dicen bien a Dios. Y Pablo es el apóstol que siempre está diciéndonos, si ustedes van a hablar de Dios, díganlo bien, díganlo bien. Mira, como gracias a Dios ahora estamos bien con los
filipenseados, efesenciados y galacenciados. Estamos ahora tratando de estar timotenseados. Pero mira lo que el apóstol dice aquí en Efesios. Tú te vas a dar cuenta en Efesios capítulo 1. Desde allí, acuérdate, abraza a Pablo en su manera de hablar. Abrázalo. Si él dice algo, tienes que estudiarlo para ver qué dijo, porque esa es una de las características de Pablo. Él dice algo, hay que estudiarlo a fondo, si no, no vas a entender lo que Pablo dice. Versículo 3 de Efesios 1. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Fíjate, bendito, o sea, bien dicho sea, o sea que el que diga que Cristo tiene Dios y que Cristo tiene Padre, así debe de enseñarse. Bendito sea, bien dicho sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Más te vale que lo digas bien, porque tienes que saber enseñar que Cristo tiene Dios y tienes que saber enseñar que tiene Padre. De otra manera, no está bien dicho. No está bien dicho. ¿Quién se puede imaginar que cada palabra articulada por el apóstol Pablo está cargada de revelación divina? No es un hablar flojo, no es un hablar superficial, no es un hablar sin sentido, es un hablar económico. Cuando Dios rescató a Pablo de ser el perro número uno, porque él era el perro número uno guardando la ley, cuando Dios lo rescató de esa condición a la cual él llama siglo malo, por eso es que a veces me enojo, hermano, cuando yo me encuentro con hermanos que dicen que son cristianos desarrollados y dicen que son cristianos entendidos, no se ponen a leer Pablo, el perito arquitecto. Yo no me voy a creer más que Pablo, hermano. Yo jamás me voy a sublevar ni me voy a pasar sobre la autoridad del apóstol Pablo, hermano. Por eso es que lo estudio minuciosamente, porque el hablar de él es el único que me va a hacer cuerdo. El hablar de él es importante, hermano. Y por eso les decía que me enojo, que tienen una mezcla tremenda. Mire, los mesiánicos tienen una mezcla tremenda, hermano, de Antiguo Testamento con Nuevo Testamento. Pero ellos ignoran a Pablo. Y Pablo no se puede ignorar. Bien dicho sea, bien dicho sea, cualquier hermano que enseña que el Señor Jesucristo tiene Dios y tiene Padre, ese hermano, por lo menos en ese hablar, está correcto. Y esa es una doctrina extensa porque significa que Jesucristo es hombre. Él como hombre tiene que tener Dios. Y por eso cuando tú lees las tonteras que a veces los testigos de Jehová le quieren enseñar a la gente, cuando tú los oyes hablar, tú te ríes, porque ellos dicen, no, Jesús no es Dios. Mire cómo dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y entonces se eliminan la otra parte. Bendito sea el Dios y Padre. Porque cuando ya el Señor Jesucristo tiene Padre, Él es Dios. Porque el de tal palo, tal astilla. O sea, cuando se habla de Cristo que tiene Padre, estamos hablando de que Él es Dios. Él es Dios como unigénito, hijo del Padre. Entonces nosotros tenemos que poner atención a la manera que enseña el apóstol San Pablo. Él de una vez te dice, bendito sea el Dios y Padre. Bien dicho sea, bien dicho sea. Aleluya.
Por eso me paso minutos de minutos hablando contigo y no me pesa. Si tengo que estar repitiendo lo mismo por 1 hora, a mí no me pesa. Pablo mismo dice, para mí no es molesto el repetiros las mismas cosas. Para vosotros, dice, es seguro que tiene un significado ambiguo, porque cuando él dijo para vosotros es seguro, significa dos cosas. Significa que ellos lo podían entender, que para ellos era intolerable estar escuchando la repetición como para algunos, pero significa algo más profundo que eso. Significa que para ellos es una aseguranza. Esa es la idea en griego, que el hablar y repetir es asegurar a los hermanos. Una insurance, seguro. Cuando él dijo, y para vosotros es seguro, está diciendo, and for you is an insurance. O sea que cuando yo estoy hablando la palabra y repitiendo la palabra, yo estoy orando a ti. Nadie te va a poder engañar. Nadie. A menos que me aborrezcas y que un día te hastíes de mí. ¿Sí? Entonces, mi amado, dice que el propósito de no enseñar cosas diferentes es el amor nacido de un corazón limpio. Significa entonces, no agarres el cuchillo de la hoja, agárralo del mango. Si a ti te dan un mandamiento, si a ti te ordenan que hagas algo que tiene que ver con una forma de hacerlo, porque hay una forma de hacerlo aquí. La forma de hacerlo es de acuerdo a la economía divina. O sea, no predicar distinto, es de acuerdo a la economía divina. Entonces, dice que ese mandamiento tiene un propósito, porque si tú haces las cosas de acuerdo a la economía divina, entonces se va a producir en ti un amor que viene de un corazón limpio. ¿Por qué? Porque Dios te está mostrando que no competir nosotros como siervos de Dios predicando, no que un hermano diga una cosa y que otro hermano diga otra cosa, no competir, estar en un hablar unánime. Entonces dice que tu corazón se limpia. Por eso yo le pregunto al pastor, pastor, ¿usted quiere tener un corazón limpio? Hay una manera de limpiarlo. En el último mensaje yo apliqué Mateo 5, versículos del 3 al 8. En el 8 dice, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Si tú te recuerdas, ¿verdad? Que estuve hablando de eso, de que es bienaventurado el de limpio corazón, pero te mostré con los versículos del 3 al 8 que el corazón limpio es el fruto de la unión de tu espíritu con tu alma. Si te das cuenta, en el versículo 3 empieza hablando de bienaventurados los pobres en espíritu y luego termina en el 8, bienaventurados los de limpio corazón, lo cual significa que si tú haces lo que dice en Mateo 5:3 y sigues esos pasos, estás enviando aceite de tu lámpara a tu vasija. Porque ya entendimos que cuando se refiere al corazón es la unión del espíritu con el alma. La unión del espíritu con el alma produce el corazón. Y el corazón limpio es el corazón que ha sido capturado por el aceite, el Espíritu Santo. Ese aceite se ha extendido hasta tu sentimiento, tu intelecto y tu voluntad. Y allí sale un amor genuino. Allí sale un amor. Dice, es el amor nacido de un corazón limpio. ¿Por qué te estoy hablando de todo esto, mi hermano? Porque resulta que si tú quieres experimentar un corazón limpio, la primera tarea es
no compitas con el mensaje de la Biblia. No trates de predicar, no prepares tus sermones para decir algo que contradiga al otro hermano. Prepara tus sermones, pero busca pues, acógete a los hermanos que saben predicar la palabra. Busca, no te conformes. Hay hermanos que creen ellos que son autoridad, pero no lo son. Porque cuando ya examinas tú las doctrinas de ellos a fondo, son doctrinas que se contradicen las unas con las otras. Vas a darte cuenta, porque hoy, en los minutos que me quedan, lo que voy a agregar hoy a lo que ya he venido diciendo es una buena conciencia. Una buena conciencia. Porque ya te hablé bien claro acerca de el corazón limpio. Porque puede ser que anhelemos no predicar diferente. Y que gloria a Dios ya entendimos que eso nos va a llevar a tener un amor nacido de un corazón limpio. Y el amor es nacido de un corazón limpio porque cuando uno ya no predica lo mismo es que empieza a amar a los hermanos de verdad, porque entonces ya no los confunde. Yo prediqué muchos años confundiendo a la gente. ¿Sí? Ese limpio corazón, dice la Biblia, que te va a hacer que nazca de él un amor puro. Entonces, primer punto que tienes que alcanzar a ver al no predicar cosas diferentes a los demás, es que tu amor empieza a ser puro. Tu amor empieza a ser puro y entonces tú vas a edificar a los hermanos con tu predicación. Tú vas a edificar a los hermanos con tu hablar. Aleluya. Pero ahora viene y dice, y de buena conciencia. Y después dice que de fe no fingida. Entonces hay tres requisitos para que tú puedas tocar la economía divina. Tres requisitos para que puedas tocar la economía divina. Y créeme por favor, porque yo solo te estoy interpretando por el Espíritu Santo el contexto de lo que Dios nos está enseñando. Dice, de las cuales cosas, de esas tres, del corazón limpio, de la buena conciencia y de la fe no fingida, los que se apartaron de eso, dice, se fueron a una vana palabrería. Mi hermano, cuando tú escuchas a un pastor predicar, si tú no tienes discernimiento, tú no vas a saber si realmente ese hermano te edifica. Tienes que tener discernimiento. Hace unos 2 o 3 mensajes atrás yo te dije que yo escucho a un predicador. Y si ese predicador no toca la economía divina de Dios, con todo respeto lo rechazo. Con todo respeto lo rechazo. Él no me está edificando a mí en nada. Entonces yo tengo que seleccionar quién me edifica. Te repito, tristemente muchos hermanos como no estudian la palabra, entonces ellos cualquier persona los envuelve en su hablar y creen que están tocando la economía divina. Pero tú tienes que saber por eso qué es la economía divina y el mensaje debe de tocar la economía divina. Pero de la única manera que los predicadores tocaremos la economía divina es cuando nace de nosotros un amor genuino, un amor de un corazón limpio, una buena conciencia y una fe no fingida. Y el patrón para lograr eso es no competir ni predicar cosas distintas.
Para eso tenemos una Biblia, un Nuevo Testamento, tenemos 14 epístolas para sujetar nuestro hablar. Y ahora vas a ver que la conciencia tiene que ver con el hablar. Habiendo ya apelmazado esto, remachado esto y repetido y repetido y repetido, y yo sé que si tú eres humilde y amas la palabra, vas a decir, thank you, Lord, thank you, Lord, thank you, Lord. Vayámonos a Primera de Pedro. Primera capítulo 3. Primera de Pedro, capítulo 3. Y ahí vas a encontrar algo preciosísimo, preciosísimo. Acostúmbrate a estudiar la palabra en una forma responsable y yo por eso te estoy enseñando. Te estoy enseñando. Mira pues, vamos a leer Primera de Pedro 3:16. Acuérdate de Juan 3:16 porque de tal manera amó Dios al mundo. Ahora vamos con 3:16, pero de Primera Pedro. ¿Qué dice Primera de Pedro 3:16? Teniendo buena conciencia. Teniendo buena conciencia. ¿Sí o no? Teniendo buena conciencia. Aquí el escritor es diferente. También es un apóstol. ¿Estás de acuerdo conmigo, verdad? Que Pedro era un apóstol. Ok, Pedro era un apóstol que el que nos está hablando en Timoteo lo reprendió un día. Le dijo, ¿por qué eres hipócrita? ¿Por qué eres hipócrita? Porque comes con los gentiles jamón y cuando vienes con los judíos te estás limpiando la boca para que no te salga el olor a jamón. Hipócrita, hipócrita. Eso no se hace, porque eso no es correcto, eso no es la verdad. La verdad es que tú puedes comer jamón allá con los gentiles y contarles a los de aquí que cuando estás con los gentiles puedes comer jamón, pero no tienes la sabiduría para hacerlo. Entonces ahora veámoslo cómo es él ya cuando Dios lo usa escribiendo. Segurísimo que cuando lo reprendió Pablo, él no estaba capacitado para escribir. Dime aleluya, dime gloria a Dios, dime amén, santo. Demuéstrame que estás conmigo, que estás despierto y que estamos estudiando la palabra. Teniendo buena conciencia. Ahora, ¿te recuerdas que yo te he enseñado a interpretar la Biblia bajo contexto? Pues solo lee, pues leamos unos 8 versículos antes para entender lo que es tener una buena conciencia, porque nos están diciendo que si no predicamos diferente, tenemos una buena conciencia. Ahora aquí está pues lo que es tener una buena conciencia. Finalmente, verso 8. Sed todos de un mismo sentir. Ahora dime si Pablo hablaba suelto. Él no hablaba suelto. Él no hablaba por hablar. Si él te dice allá que hay que tener buena conciencia y le enseña a Pedro lo que es tener buena conciencia, veamos si Pedro aprendió lo que es tener buena conciencia. Ahora mira cómo nos escribe el que sí aprendió, porque yo quiero que tú sepas que él sí aprendió. Y cuando habló de Pablo, dice, y nuestro hermano Pablo dice que es tan sabio y que habla cosas con tanta sabiduría que los inconstantes, ¿sí? Fíjate. Y dice que los inconstantes tuercen, ¿sí? Tuercen lo que Pablo habla. Fíjate que eso es tremendo, porque el apóstol Pedro entendió que lo de Pablo se puede torcer. Entonces nosotros tenemos que estudiar a Pablo y por eso Dios me puso a mí a estudiar a Pablo. Yo creo que no voy ni siquiera por la tercera parte de sus escritos. Tal vez apenas estamos llegando al 20% de que nos faltan las epístolas más grandes. Ahorita estamos estudiando las epístolas chiquitas, pero ¿qué tal cuando estudiemos Romanos, Primera de Corintios, Segunda de Corintios, Primera de Tesalonicenses, Segunda de Tesalonicenses, Hebreos?
Entonces nos vamos a dar cuenta que Pablo tenía una sabiduría que es la sabiduría misma, que es Dios, que es Cristo en él. Esa sabiduría. Entonces dice, finalmente, sed todos de un mismo sentir. Pedro aprendió porque Pablo dice que no prediquemos cosas distintas si queremos tener una buena conciencia. Aquí dice teniendo buena conciencia. El contexto dice que la buena conciencia es tener un mismo sentir, ser compasivos. Por favor, mis hermanos, quiero que entendamos lo que es el propósito de enseñar una misma cosa, porque al enseñar una misma cosa se cumple en nosotros el tener un corazón limpio, lleno de amor, el tener una buena conciencia y el tener no una fe fingida. Finalmente, ser todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables. Yo por eso, hermano, tengo problema cuando un hermano no es amigable, hermano. Cuando un hermano no es misericordioso. Cuando un hermano no es compasivo, hermano. Cuando un hermano está en competencia y está en conflicto y está siempre en disputas. Yo quiero que veas, pues, aparentemente, hermano, no hay nada en 1 Timoteo. Mira todo lo que hay. Fíjate que si nosotros queremos ser los que estamos cumpliendo el mandamiento, porque el mandamiento tiene propósito y el propósito es el que estamos estudiando, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición, bendición, bien decir, todo el tiempo, hermano, bendice, bendice todo el tiempo, hermano. Me estaba recordando cuando estudiamos Génesis y llegamos al capítulo 49, donde a Jacob le toca bendecir a sus hijos. Ahora fíjate, pues bendecir no quiere decir que le pronostiques solo cosas buenas a tus hijos. Bendecir no vas a creer. O sea que muchos no entienden lo que estamos hablando. Bendecir quiere decir bien dicho. Tienes que aprender a decir bien las cosas. Eso es lo que nos está enseñando Pablo. Por eso dice, no, dice, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. Tú tienes que orar a Dios que tu hablar sea bendición, que tu hablar sea bien dicho. No es pronosticarle solo cosas buenas. La gente no sabe lo que es la bendición. Creen que es pronosticarle a todos cosas buenas, no te va a pasar nada, todo te va a salir bien. Hermano, hay hermanos tan indolentes y tan ignorantes que le atribuyen al Espíritu cosas. Yo me recuerdo en el pasado, una hermana se levantó en la reunión declarando que el hermano fulano estaba sano y se murió a la semana siguiente. Entonces yo me ponía triste y decía, Señor, ¿por qué a los de la iglesia esa donde esa hermana siempre profetiza, los sanas solo una semana y después los recoges? ¿Será que así es como estás tratando con esta iglesia, que los sanas para llevártelo? No, hermano, yo no creo que Dios lo sane a uno para llevárselo. ¿Te recuerdas que a un rey le mandó a hablar bien con el profeta? Bien dicho, el profeta le fue a decir que se alistara porque esa noche se iba. Le dijo, estás enfermo porque hoy, en esta noche, te vas. Eso fue bien dicho, hermano. Profetizó bien porque Dios le dijo, ve y dile que se muere. Y dice que le fue a decir que se murió y le habló bien. Y se vino y cuando iba a la mitad de ahí por el patio de la casa, una voz de Dios y le dice, regresa y dile que le voy a dar vida. Regresa y le dice, el Señor dice que vas a vivir 15 años más. Bien dicho. ¿Te das cuenta entonces? Cuando se habla de bendecir, por eso te dije que Jacob en el capítulo 49 bendice a sus hijos.
Él profetiza con bendición, o sea, él dice bien dicho todo porque hasta les dice lo malvado que son y lo que les va a pasar, pero también les dice lo positivo que va a producir Dios. Entonces nosotros, si tenemos buena conciencia, quiero que por favor veas todo lo que abarca una conciencia que no está enferma, porque aquí la buena conciencia es como cuando dice Gilmar, la hermana ya está buena, dijo un día Gilmar, porque habló, así hablan muchos en Guatemala. La hermana ya está buena porque estaba enferma, pero ahora ya está buena, dice. Y pues como eso para muchos tiene doble sentido, ¿verdad? Entonces se rieron todos. Pero lo que yo quiero es que ustedes se den cuenta que una buena conciencia abarca muchos conceptos. Dice el verso 10, porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, ¿se da cuenta? ¿Se da cuenta para qué es la conciencia? Refrene su lengua del mal, refrene su lengua del mal decir, y sus labios no hablen engaño. Mire cuán tremendo es lo que Pablo está pidiendo a los hermanos de Éfeso. Él les está diciendo el propósito del mandamiento. O sea que hay un mandamiento, hermanos, que nos regula hacia la economía divina. Hay un pensamiento hay un propósito que nos encamina hacia la economía divina, y la economía divina no es cualquier cosa, porque la economía divina es Dios procesado para habitar en la gente y traer a la gente a la gloria de Dios. Por eso se llama evangelio glorioso. Tenemos que predicar el evangelio glorioso. Claro que tenemos que predicar el evangelio de la gracia. Claro que tenemos que predicar el evangelio del reino. Si todo eso, hermanos, son aspectos del evangelio. Pero aquí en Primera de Timoteo, bajo ese contexto, tenemos que aprender a ser disciplinados. Bajo ese contexto tenemos que tener un amor que viene de un corazón limpio. Tenemos que tener una buena conciencia, y la buena conciencia tiene que ver con hablar, tiene que ver con tratar a los hermanos, tiene que ver con apartarse del mal y hacer el bien, tiene que ver con buscar la paz, porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. El Señor está contra aquellos que hacen mal. Entonces, vamos a ver bien cómo funciona una conciencia sana. Versículo 13. ¿Y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Mas también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros, teniendo buena conciencia. Hermano, entonces debemos de ser honestos. Debemos de decir, Señor, perdóname porque yo he leído muchas veces la Biblia y no he aprendido hasta ahora que mi pastor me está dando las lecciones en una forma repetitiva para que yo pueda adquirir, Señor, lo que tú quieres. Recuérdate que la economía divina es que Dios se trabaje en ti para que produzca en ti el hombre corporativo glorioso. Un evangelio glorioso produce un hombre corporativo glorioso, una novia gloriosa, una novia santa, una novia pura. Aleluya. Yo creo que en esta mañana, este domingo, el Señor quiere bendecirte mucho. Él te está diciendo que
Si tú eres el siervo y la sierva que no predica cosas distintas, entonces Dios está trabajando en ti. ¿Y qué más? Al declararte estos mensajes, te vas a dar cuenta que verdaderamente Dios está trabajando en ti. Así que hoy yo te presenté un mensaje lo más hermenéutico posible. Te presenté un mensaje hermenéutico porque Biblia con Biblia. Esta no es mi opinión. Esto es el enseñar de Pablo. Y si te das cuenta, por eso Pablo dice en Primera Tesalonicenses 5:23, para que todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sean irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Pero no lo tomes objetivamente. La venida de nuestro Señor Jesucristo. Si notaste ayer, expliqué que lo más interesante para que tú entiendas la venida de Cristo es subjetivamente, que Él venga en ti. No te conformes con cosas objetivas. No te conformes con conocer bastante. No, no, no. Disfruta a ese Cristo que se está formando en ti, que está viniendo en ti poco a poco, poco a poco. Cuando dice arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado, Él empezó a venir, empezó a venir, empezó a venir, vino, murió, resucitó, entró en ti, tiene que seguir viniendo porque Él es un viajero, Él solo va de viaje. Él viene de una eternidad a otra eternidad y quiere pasar por sus canales, quiere pasar por todos nosotros hasta que salga totalmente de nosotros. Pasó absorbiendo toda nuestra muerte, absorbiendo, absorbiendo. En resurrección Él sale y continúa su camino. En verdad, ya te lo descubrí. Entonces no te conformes con dulcitos, caramelitos por ahí, peliculitas, sensaciones. No, hermano, eso es vanidad, eso es vanidad. Lo que no es vanidad es que Cristo va a salir de ti. Por eso ayer terminé con una palabra diciéndoles, qué contraste el de nosotros. Todos los cristianos están esperando que Cristo venga del cielo, sí o no, sí o no. ¿Y él qué está esperando? Él está esperando, él mismo está esperándose a él mismo. Él mismo está esperándose a él mismo, él está esperando que salga de nosotros. Él dice, tú quieres que yo te arrebate, pero ¿qué puedo arrebatar si no sale? Salga, salga. ¿Qué es lo que va a arrebatar Cristo de ti? El Cristo que haya crecido en ti. Si Él no creció para calificar, para ser arrebatado en ti, tú te vas al lloro y al crujir de dientes y ahí te hacen que madures, ahí te hacen que salga, porque esto es irrevocable, esto es decidido, esto es predestinado por la soberanía de Dios. Tiene que salir Cristo de ti, mi hermano. Si Cristo no sale de ti, tú no calificas para ser arrebatado. Entonces, ¿de qué te sirve saber toda la profecía y todo lo que Él va a venir? Pura lamentación y juicio. Para los únicos que hay beneficio en la venida de Cristo es para los judíos, porque para ellos es su salvación. Él arregló el plan así, ellos no creyeron en la primera venida, pero era porque soberanamente dice que Dios no quería que creyeran, porque entonces Dios ya no podía trabajar en nosotros los gentiles. Yo espero, hermano, que mis palabras no se te vuelvan un palabrerío, porque entonces estamos fritos y sin manteca. Yo espero que me hayas entendido un poco lo que he hablado. El hablar que te di es un hablar que tiene la sabiduría de Dios incluida. Dios te bendiga. Dios te bendiga. ¿Por qué no te despides como mi hermana Flor dice, oh, crece en mí, Señor, por favor, crece en mí, por favor, Señor? Bien, crece en mí, por favor, Señor, crece. Mira, hay muchas cosas que impiden que Cristo crezca, ¿sí? Muchas cosas hay que impiden que Cristo crezca, hermano. Y Dios te va a ir revelando, Dios te va a ir revelando. Así que si el Señor nos permite, mañana vamos a estar hablando de una fe verdadera. Y así con eso vamos a tratar de terminar los primeros versículos, los primeros 11 versículos.
Nunca creo que se te va a olvidar que Dios quiere producir en ti un amor nacido de corazón limpio, una buena conciencia y también quiere ver en ti una fe no fingida. Dios te bendiga, Dios te guarde y les amamos a todos. El hermano Carrillo te ama. Yo te amo, mi hermano, con todo mi corazón. Tú eres para mí precioso. Tú eres para mí alguien tan especial porque tienes a Cristo en tu corazón. Hasta mañana. Que Dios te bendiga y te guarde. Vamos a orar. Padre Celestial, gracias en esta preciosa tarde porque nos permitiste estudiar tu palabra. Gracias que me diste fortaleza para poder explicarla. Señor, yo sé que no es fácil porque tengo que dejar que tu espíritu sea el que hable a través de mí, pero gracias porque sentí profundamente que estabas hablando a través de mí, Señor, y estabas bendiciendo a los hermanos y en algunos corazones haciendo estragos. Señor, gracias. Oramos por todos los que están en el hospital, por los que están contaminados con el virus. Padre, Señor, si tú tienes planes con ellos, segurísimo que los vas a levantar, Señor. Y si tú dices hasta aquí, también hasta aquí y tú nos llevas, pero nosotros dependemos de ti. Gracias, Padre Celestial, por esta preciosa tarde. Bendice a mis hermanos en todas partes del mundo. En tu nombre precioso, amén y amén. Di amén y nos despedimos, pues. Adiós, Gilmar. Adiós, Junior y Karina. Adiós, mi hermanita Alejandra Rivera. Adiós, hermana Sara Monsalvo. Adiós, hermana Quiñones. Adiós, hermana Janet. Adiós, hermana Loli. Adiós, hermana Consuelo. Glory to God, glory to God. Adiós, hermano Eduardito, que el Señor me lo siga bendiciendo. Bye, hermana Teresa, mi hermana Teresa Carrillo. Bye, bye.